gracias, Señor, por este tiempo, Padre, que vamos a tener delante de ti, estudiando tu bendita palabra, Señor. Como queremos, Señor, conocer el principio, Padre, de todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a comprender, a abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón, y la capacidad, Señor, para poderlo comprender, para poder aprender tu palabra. Gracias te damos, Papito, por este inicio, este principio que vamos a hacer. En el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén. Génesis capítulo 1, versículo 1. Bueno, como les decía, esta es la oportunidad en que vamos a tener esta gran experiencia del análisis de este primer versículo del capítulo 1 de Génesis. Y lo digo de esta manera porque cada una de las palabras que vamos a analizar solamente en el primer versículo en esta ocasión nos dan a nosotros la base que nos va a permitir tener una comprensión correcta de toda la escritura. Y hablo de toda la escritura. Porque en este primer versículo se encuentra nada más y nada menos los conceptos base de acerca de la creación del Señor, pero que nos conectan, nos vinculan directamente con el Padre y con el Hijo. Así es de que imagínate lo importante que es este primer versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El tema general del libro de Génesis es el origen de la humanidad. Ese es el origen de la humanidad como preámbulo principal, pero el origen de todas las cosas. Al igual que el origen del pueblo de Israel, por supuesto. Israel, por ello, es importante que nosotros lo conectamos a Israel con el Génesis desde el punto de vista de la identidad. Entender quiénes somos nosotros a diferencia de toda su creación. ¿Por qué? Porque como tú y yo sabemos, ya lo hemos entendido a través de la escritura, todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. O sea, así es de que no es casualidad que la Biblia comience así. No solo se trata de comenzar por un principio, sino que es necesario saber de dónde venimos. Porque esto a nosotros nos confirma nuestra identidad. ¿Con quién? Con Israel, con su creación, pero con su pueblo. En ese sentido, nosotros debemos entender que todos somos su creación. No hay problema en ese sentido. Todos lo sabemos, pero no todos son hijos, ¿sí? Yeshua mismo hizo esta diferencia respecto a aquellos que tienen la posibilidad de tener vida eterna. Esto es fundamental, porque Génesis 1:1 te conecta de forma directa con la vida eterna. Y habrá muchos que anhelen esta vida eterna, pero que por causa de no discernir, ¿sí?, estos conceptos y en consecuencia no tomar las decisiones que nos lleven a esta puerta angosta, entonces no lo van a poder lograr. Lucas capítulo 13, verso 24, dice, y eso es una exhortación muy importante, dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Es cierto, si tú le preguntas a cualquiera que te encuentres acerca de la vida eterna, pues por supuesto que la quisieran. De hecho, muchos dicen creer en ello, solamente que no la entienden, no la comprenden, lo tienen como un concepto muy vago y muy subjetivo. Dios le dio al hombre la capacidad de decidir, eso es muy cierto. Tú y yo tenemos la capacidad de decidir. La escritura nos muestra esto en el evento en el que Moisés le dijo al pueblo, pongo delante de ustedes el bien y el mal. Escojan pues el bien para que tengan vida. ¿Qué significa esto? Moisés, por mandamiento de Dios, le dijo al pueblo, decidan. Pero les da una exhortación. Decidan pues el bien para que vivan. Esto no significaba que si no escogían el bien, que es la Torá, la instrucción de Dios, el consejo acerca de cómo vivir tu vida,
no significaba que ellos fueran a morir como hoy en día. Si tú decides que no, no es para ti la ley de Dios, no significa que vas a morir físicamente, ¿sí? Sino que desde entonces Moisés comenzó a hablar en el contexto de la vida eterna. Esto es fundamental que lo entendamos porque Jesucristo en toda su disertación habla de este tema, habla de la vida eterna. Cuando habla de vida, no habla de vida en este mundo. De la misma manera en que cuando él habló de su reino, él dijo, mi reino no es de este mundo. De manera que si tu vida está enfocada en los aspectos de esta vida material, física, corroíble, que apenas es un suspiro en relación a la vida eterna, entonces no estás entendiendo tu propósito divino. Y el estudio de la escritura, eso es lo que te permite entender tu propósito divino. Sí es cierto que estamos en esta carne y de repente situaciones duras o difíciles, pruebas, pues por supuesto que te afectan emocionalmente, eso es normal, claro que sí, pero también debes de tener la fortaleza para sobreponerte, entendiendo que tu propósito divino no, no se no está enfocado en este mundo y en las cosas de este mundo y en los propósitos de este mundo, sino que tu propósito divino comienzas a cumplirlo en el tiempo de tu vida en este mundo, pero para una vida eterna. Por esa razón Moisés habla en ese sentido, pero cuando dice vivan y aconseja que vivan, escojan el bien para que vivan, está hablando en el concepto de la vida eterna. ¿Sí? Escojan los mandamientos de Dios para que vivan, les dijo. Así es que Yeshua habla en el mismo sentido, como lo escribió Juan, al decir que todo aquel que en él cree no morirá, sino que tendrá vida eterna. Tal cual. Esto es lo importante de entender el significado de los conceptos bíblicos, porque en su significado correcto tendremos una fe fortalecida, edificada en la propia escritura y no en interpretaciones erróneas. Muchas veces te vas a escuchar interpretaciones que te sacan del contexto correcto, del enfoque correcto de la escritura. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta para que consideres la importancia de entender los conceptos originales, que como en este caso, el versículo 1 de Génesis 1 nos permite tener un panorama y de general de todo el propósito divino del Señor, pero también nos representan a nosotros la base de nuestra fe. Génesis 1:1 representa la base de nuestra fe. Entenderlo correctamente es muy importante. Así es de que este estudio yo lo voy a recomendar para que lo vuelvas a analizar, toma tus notas, si es necesario que lo escuches varias veces, para que te quede lo más claro posible, hasta donde sea posible, claro, porque por supuesto que este comentario que este servidor les va a compartir no es lo mejor ni lo máximo, de nada que ver. Simplemente tratamos de aportar un poquito acerca del entendimiento que hemos tenido y la importancia que representa para nosotros entender correctamente Génesis 1:1. Sabemos sabemos nosotros de dónde venimos, y si eso es así, entonces vamos a saber quiénes somos. Si sabemos quiénes somos, entonces en consecuencia vamos a saber hacia dónde vamos. ¿Estás de acuerdo? Estas palabras nos recuerdan que todo lo humano tiene un principio. Solo aquel que está entronizado en su reino, ¿sí? El eterno, el todopoderoso, ¿sí? No tiene principio ni fin. No tiene principio ni fin en el concepto humano. Es decir, algo lo creó y algún día va a terminar. No. De modo que las palabras que comienzan las escrituras, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, trazan un contraste entre todo lo que es humano, temporal y finito, y lo que es
divino, eterno e infinito. Al hacernos recordar nuestras limitaciones humanas, esas palabras nos señalan que aquel que es siempre, ¿sí?, el mismo y cuyos años no tienen fin, siempre nos va a dirigir en nuestra vida. Hebreos capítulo 1, verso 10, dice, a partir del verso 10, dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Una vez más, habla del principio, dice, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán. Fíjate bien lo que está diciendo. Es decir, está hablando de los cielos y la tierra, pero ellos van a perecer, van a dejar de ser. Ellos perecerán, dice, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. El Salmo 90, verso 2, dice al respecto, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Te das cuenta de cómo es que se expresa los autores de la escritura de la eternidad de Dios, la condición de eternidad del Señor. Salmo 90, a partir del verso 10, dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. Bueno, así es, así es, así es. Estamos en esta condición, dice, porque pronto pasan y volamos. Es un suspiro apenas. Y a decir, volamos, simplemente dejamos de existir en este tiempo, en este mundo, y para el tiempo del regreso del Señor, en el tiempo de la resurrección de todos los muertos. Estos pasajes a nosotros nos exponen el contexto de este peregrinaje que tenemos todos en este mundo, en contraste total a la eternidad de Dios. O sea, esto nos hace ver a nosotros lo pequeño que somos, el suspiro que tenemos apenas en esta vida, y cómo es que a veces las personas se enfocan de más, o destinan más de su tiempo, de su esfuerzo, de su vida, años que pudieran invertir en cosas más positivas, mejores y edificables para su vida eterna, y lo dedican todo al tiempo en este mundo, a estar mejor quizás económicamente, sacrifican muchas cosas. Y no está mal que te esfuerces en el trabajo, pero todo tiene una medida. Hay ocasiones en que tú debes de considerar y tomar decisiones en ese sentido. En este sentido, sí, nuestra mente pues es con esta condición de ser una mente finita, no puede pensar en el principio sin pensar en Dios, porque Él es el principio. Él es el principio. Sin embargo, hay quienes no consideran esta premisa, y lo delicado de esto es que toda la capacidad la capacidad de raciocinio de las personas pende en un hilo. Es muy débil, es muy frágil. O podría ser que dependen de la nada. Porque cuando tú no fincas todas tus capacidades en el Señor, en el Creador de todas las cosas, entonces tu capacidad o tu capacidad de raciocinio correcto pende de un hilo de la nada. ¿Sí? Sin Dios somos nada. Sí somos polvo todos, sí, pero nosotros, los que creemos, los que fijamos nuestra vida en el Señor, estamos ciertos, estamos seguros de que va a llegar el tiempo en que nosotros, aunque dejemos este mundo, seremos resucitados en Él. Y seremos resucitados para la vida eterna. Si el principio es el fundamento y el fundamento es Dios,
Y si hay personas que no consideran a Dios desde el principio de sus vidas, entonces su vida llega a ser nada delante de Dios. Colosenses 1, verso 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Está hablando de quién? De Jesucristo. Él, que es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, que en todo tenga la preeminencia. En todo. Si tú crees, si tú dices creer en Jesucristo, si tú dices creer en Dios, esta debería ser la premisa de tu vida. Es decir, debe ser un principio de vida para ti. Tener a Jesucristo como preeminencia en todo. Pablo está exponiendo a Yeshua como una primicia por sobre todas las cosas creadas. Y si es así, pues por supuesto que es lo primero en todos tus propósitos de vida. Juan capítulo 1, verso 1. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este versículo del Evangelio de Juan es un paralelo de Génesis 1.1, ¿te das cuenta? Por eso podemos entender que el Padre es el que ordenó la creación de todas las cosas y la causa de toda la creación fue el Hijo. Así es que como creyentes en Yeshua tenemos el privilegio de confiar en que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Génesis 1.1 afirma que Dios es ante todo lo que existe y que es en forma excluyente la única causa de todo lo demás. Este versículo es el fundamento de todo pensamiento correcto. Si tú lo entiendes bien, bajo esta perspectiva de pensamiento, todo lo que tú pienses acerca de tu vida, de tus planes, de tus propósitos, acerca de los demás, va a ser correcto. Este versículo es en sí el fundamento de todo pensamiento correcto en cuanto al mundo material. Estamos hablando de las cosas creadas, ¿sí? Y si lo piensas de esa manera, entonces tu concepto espiritual va a tener, por supuesto, un concepto firme que parte desde la creación. Aquí comienza la oportunidad que todos nosotros tenemos para comenzar a corregir, en su caso, nuestras mentes, nuestra forma de pensar y los pensamientos que tenemos y en consecuencia la forma de vida que estamos teniendo, ¿sí? Es lógico. Cambia tu manera de pensar, cambia tu forma de vida. ¿Sí? Porque comienzas a adecuar todas tus decisiones, lo que haces, a qué te dedicas, hasta el momento en que te constituyes en hijo de Dios. Ya no solamente eres creación de Dios, sino que comienzas a adquirir un nivel superior en el espíritu que te constituye hijo de Dios. ¿Okay? Su pueblo, parte de su pueblo. Ahora bien, tu libre albedrío, en este momento en que comienzas a constituirte como hijo de Dios, tu libre albedrío respecto a lo que es hacer lo correcto simplemente queda excluido. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Esto es fundamental que tú lo entiendas. ¿Por qué? Porque a partir de entonces tu propia voluntad acerca o tu propio criterio, tu propia forma de pensar, de decir, para mí es esto. Eso es un error. Ese es el peor error que tú puedas creer. Que tú creas por ti mismo en una forma de pensar, de decir, no, pues para mí lo que dice la Biblia es esto. Para mí, o sea, como que tú te haces tus propios conceptos y eso es un error. Porque cuando tú comienzas a constituirte en hijo,
tu libre albedrío, es decir, la capacidad que Dios te dio para decidir en ese momento, queda excluida, ¿sí? Queda omitida, porque has decidido ser gobernado por los mandamientos de Dios. No puedes ser una y otra a la vez. Una forma de vida que estableció Dios a través de la Torá, simple y sencillamente se decide y se somete uno a ello. Tu forma de vida ya no va a ser en base a tus instintos. Es decir, porque eso es lo que tiene todo aquel que es una creación de Dios, reacciona por sus propios instintos. Pero un hijo, no, un hijo va más allá. Tiene instintos, por supuesto, no se reprimen, pero está siendo educado, ¿sí? No importa la edad que tengas, estás comenzando a ser educado, instruido para hacer las cosas mejor, tomar mejores decisiones que aquel que permanece como una creación de Dios. Tu forma de vida ya no va a ser en base a tus instintos, en base a lo que tú consideres que es mejor. Ya no vas a decidir lo que es bueno o lo que es malo por ti mismo. Porque precisamente por ese error de pensamiento, el hombre ha cometido muchos errores a través de la historia. O sea, hoy en día, para muchos, ¿sí? Para muchos, emitir leyes que autoricen el aborto es bueno, es correcto, basados en que la mujer tiene la libertad de decidir sobre su propio cuerpo. Para muchos hoy en día, aprobar la ley de la eutanasia, es decir, la decisión que tiene la persona de decidir que quiere morir a través de esta inyección letal, pues es lo correcto. ¿Por qué? Porque tiene la decisión de su vida. El asunto es que no es así bajo el concepto de Dios. ¿Por qué? Porque tu vida, una vez que te constituyes en hijo, no te pertenece a ti. Y eso es algo que aquel que no tiene a Dios en su vida simplemente no hace sentido. ¿Cómo es posible? O sea, yo hago lo que quiero de mi vida y se acabó, ¿no? O sea, el pensamiento de una persona así es esa. ¿Pero qué crees? Tú que eres pueblo de Dios, que te consideras parte del pueblo de Dios, tú no decides acerca de tu propia vida, si mueres o vives, o si dejas crecer el fruto de tu vientre y nacer y cumplir en consecuencia con esta gran responsabilidad. Tú no decides eso acerca de no hacerlo. La decisión que tomas tiene que ser alineada al propósito divino. Y el propósito divino no te dice que abortes. El propósito divino no te dice que tienes la facultad de morir por tu decisión. Si Dios te está permitiendo pasar por una circunstancia muy terrible, muy difícil, quizás sea la voluntad de Dios que tengas que ser purificado antes de que Él te reciba en su reino. Y que mejor que sea así. Y que no permitas ser purificado para que tengas esa posibilidad de entrar en su reino, sino que antes por ti mismo dices, tú corto aquí porque ya no quiero sufrir. Entonces, tenemos libre albedrío, claro que sí, es una facultad natural del hombre y la mujer. El libre albedrío tú lo tienes, el Señor te lo da. Pero a partir de que te constituyes en hijo, en pueblo de Dios, ya no se te permite usar tu libre albedrío. Lo que debes hacer es cumplir la voluntad de Dios, porque eres gobernado por su voluntad. Así lo decidiste. Y si ya no quieres hacerlo, entonces eres cortado del pueblo del Eterno para ser nuevamente simple criatura.
simple creación de Dios. ¿Ok? Así es de que otro ejemplo menos duro, por ejemplo, si menos duro, quizás si tú eres padre de familia, madre de familia, y tienes hijos quizás ya jóvenes, hoy en día se acostumbra mucho a que se dice, no, bueno, pues es que ya tiene determinada edad mi hijo, 20 años, 21, 22 años quizás, y ya tienen la facultad de decidir, quieren ser independientes. Fíjate bien, ¿eh? Y yo te estoy hablando de que esto es un pensamiento muy común en muchas personas que dicen creer en Dios. Ese es el problema de decir que creemos en Dios y no conocer realmente ni siquiera lo que estamos diciendo. No ser conscientes de lo que estamos hablando. Tú no eres independiente a partir de que constituyes en hijo de Dios, en pueblo de Dios. Cuando tú dices quiero ser parte, entonces toda tu idea de tu libre albedrío, al igual que tu supuesta independencia, no existe. Siempre vas a depender de su voluntad. Siempre. Y en consecuencia, pues tendrá su bendición. Pero ¿cómo puedes orar a Dios y pedirle, como Él mismo, y como dice la misma escritura, que pidas y todo te sea hecho, pero vas en contra de su voluntad, vas en contra de su propósito divino? Pues eso simplemente no tiene sentido. ¿Estás de acuerdo? Y es así como hoy en día muchos jóvenes solteros dicen, pues bueno, me voy a vivir a mi departamento de soltero y ya no tiene límites, ya no tiene quien lo vigile, ya no tiene, y siendo joven, pues imagínate lo que puede suceder, que es muy fácil. Si en casa los padres batallan porque se les están descarriando, en casa, imagínate fuera, solos, sin darle cuentas a nadie. Pues es terrible. Eso es un caos. Pues hoy en día, por esa razón, la sociedad está como está. Los jóvenes están como están. Las jóvenes se embarazan, las jóvenes van a abortar. O sea, es terrible la situación que se está viviendo en todo el mundo. Pero muchos se confunden. Y quiero ser muy respetuoso. Muchos se están confundiendo. Muchos papás se están confundiendo en esto. Deben de considerarlo. Los exhorto para que consideren esto. Tú no eres independiente. Si tú como padre y madre no eres independiente, sino dependes, continúas dependiendo del Eterno, con mucha menos razón, tus hijos son independientes. ¿Cómo puedes cortar este lazo? Habla con tus hijos. Sí, son mayores de edad, sí, pero no son independientes. Se van a equivocar. Y la vida te va a decir eso. ¿Por qué? Porque en este caso específico, ¿qué les dice a los jóvenes la Escritura? ¿Qué dice el Padre Eterno? ¿Qué dice? Esta es mi voluntad para tus hijos. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿En qué momento encuentras tú que el hijo dejará a padre y a madre para vivir su independencia? Para madurar, según dicen. No es cierto. No hay que confundir las cosas. La madurez de los hijos no solamente se basa en una experiencia amarga fuera del hogar. No debería de ser así. De hecho, no es lo esencial. La madurez de los hijos debe transmitirse a través de los padres. Cuando tú como padre o madre decides no cumplir con esta función tan importante, tan maravillosa, que sí, por supuesto, no es fácil, pues entonces no estás haciendo tu trabajo. Así es que este estudio de Génesis nos va a proporcionar a nosotros argumentos suficientes y necesarios para que jamás nos preguntemos por qué tengo que seguir los mandamientos.
vas a encontrar todo el sentido en la voluntad del Eterno. Cualquiera que diga creer en Yeshua, en Jesucristo, eh, también debemos entender que no puede hacerlo con convicción al 100% quizás, si no escucha en las propias palabras del Señor y si no cree pues en sus palabras. Y Yeshua declaró esto tan importante de creer en Moisés, porque dice Yeshua mismo, él dijo, fíjate lo que él habló acerca de él mismo. Juan capítulo 5, verso 46 dice, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Si la Torá la escribió Moisés, y estamos hablando desde el principio, ¿de quién crees que está escribiendo? De Jesucristo. Si tú en este momento decides que este estudio o que el contexto de este estudio simple y sencillamente pues no te interesa mucho porque no hablamos acerca de los conceptos rabínicos, ¿sí? No hablamos acerca de los conceptos de la Cábala, que usan mucho este versículo precisamente para hablar de cosas ajenas a, a lo que está escrito, literalmente. Créeme que te vas a perder de lo más elemental que puedas tú aprender de la escritura. ¿Por qué? Porque precisamente lo que dice Yeshua, lo que dijo Jesucristo, es esto acerca de lo que escribió Moisés. Moisés escribió de Jesucristo. Entonces, desde el versículo 1 tienes esta gran oportunidad de poder entender en el contexto correcto toda la escritura. Toda la Torá, los profetas, los libros poéticos y todo el Nuevo Testamento. Si Moisés escribió de Jesucristo, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Por sentido común, tendrías que estudiar, ¿qué? Pues todo lo que escribió Moisés. Y dice el verso 47 de Juan 5, porque si no creéis a sus escritos, no creeréis a mis palabras. Lógica elemental. Si tú no crees en los escritos, no en las fábulas judías, no en la interpretación que tiene que ver con un misticismo judío plagado de tanta religiosidad y cosas que no tienen nada que ver con algo más simple, más sencillo, que fue la enseñanza de Jesucristo. Así es de que este conocimiento a ti te va a evitar en un momento dado la adoración a las cosas creadas. Fíjate que la adoración a las cosas creadas puede estar incluso disfrazada. El misticismo judío tiene mucho de idolatría, precisamente porque en la mentalidad del pueblo se han hecho tantas formas de pensar acerca de las cosas ocultas de Dios en la propia escritura, que comienzan a crear fábulas, comienzan a crear cosas que llega un momento en que, miren, se los hablo por propia experiencia. Yo jamás he compartido eso, pero sí lo he estudiado. Y llegó un momento en que de repente quise ver las cosas con sentido común y dije, no, esto es una locura. Esto es una locura a la luz de la escritura, no tiene nada que ver. Se despegan tanto de los pies del cielo, de la tierra, que simple y sencillamente lo que enseñan queriendo ser como que muy espirituales, ¿sí? En realidad se convierte en algo muy místico, que no tiene nada que ver con el espíritu correcto. Así es de que
Dice Romanos capítulo 1, verso 20, porque las cosas invisibles de Él, aquí está. Si quieres hago ver que no está en la escritura así de forma tal cual y por la cual el pueblo judío se ha enfocado tanto en lo oculto, en el misticismo, todo el tema de la cábala, en fin. Pues bueno, lea Pablo. Pablo, sí, un judío y antes de su conversión, por supuesto que estaba súper letrado en todos estos temas que crearon los judíos, dejó todo eso. Y a través de la revelación de Jesucristo le dio un nuevo entendimiento, le transformó su mentalidad. Y fíjate lo que escribió Pablo. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Siendo entendidas, tú las vas a comprender por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. ¿De quién está hablando? De aquellos que por su propio razonamiento se envanecieron y dejaron de creer en las cosas escritas. Dejaron de creer en las cosas claramente visibles. Las cosas creadas por Dios solo pueden ser entendidas por nuestra mente finita por medio de las cosas hechas. Es decir, que las cosas que ha creado Dios, de todo lo que nosotros nos beneficiamos, la lluvia, la siembra, el sol, las estaciones, cosas que vemos y percibimos con nuestros sentidos. Ahí está la creación de Dios, ahí está su eterno poder y deidad. Nosotros no le podemos ver, pero todas las cualidades y atributos de Dios son claramente visibles desde la creación del mundo. Y las podemos entender por medio de estas cosas que han sido hechas. Y nosotros vemos todo mundo, absolutamente, y en consecuencia nadie tiene excusa. Nadie. Para no entender a Dios de esa manera. Dice el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que, ¿qué dice? Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Por qué fue entenebrecido el corazón de aquellos que decidieron alejarse de Dios y crearse sus propios principios? Volver a tomar su propio albedrío y decir, yo creo en esto y ahora voy a pensar en esto y voy a imaginarme aquello, y de repente ya crearon teorías, ya crearon dogmas religiosos, no solamente católicos, cristianos, sino judíos, por supuesto, dogmas que dicen, el sabio rabino fulano de tal dijo esto y así debe de ser. ¿Y qué pasó con lo que dijo Dios? Por eso su corazón fue entenebrecido. ¿Por qué? Por causa del envanecimiento en sus razonamientos. Se creyeron muy sabios. Sí, tú dirás, bueno, es que el pueblo judío sí es muy sabio. Sí, tiene sabiduría de hombre, pero no es la sabiduría de Dios. Les invito para que escuchen los primeros capítulos de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. ¿Sí? Perdón, a los Corintios. Todavía no llegamos ahí. No, todavía no llegamos ahí. A los Corintios, que estamos en suspenso en lo que terminamos Mateo, pero los primeros capítulos de esta carta a los Corintios, Pablo habla de este tema tan importante, fundamental para poder entender por qué razón no debes alejarte, no debes de estar aferrado a la doctrina de Jesucristo. ¿No debes? Pero no debes de alejarte de la doctrina de Jesucristo. Debes de aferrarte a su doctrina. Perdón si lo dije al revés. ¿Sí? Así que el apóstol Pablo habla de esta vanidad del razonamiento del hombre. Esto que está diciendo Pablo es muy delicado, ¿sí? Porque a través de la historia de la humanidad ha habido hombres famosos por haber sido muy inteligentes. Incluso el pueblo judío, como se los comentaba, ha dado al mundo personas muy sabias, muy inteligentes. Sin embargo, muchos de esos hombres también
incluso ellos algunos, no todos, han entendido su limitación en el aspecto de la inteligencia y ellos mismos reconocen al Señor. Ellos mismos reconocen que no lo saben todo. Que hay cosas que no puede el hombre, su mente finita no puede acceder a lo profundo de Dios. Pablo mismo se expresa de esta manera, de manera hermosa, hablando de quién enseñó a Dios, quién le dio consejo. Así es que el límite que todo el hombre y mujer debemos tener en nuestro propio razonamiento nos va a evitar que nos envanezcamos. ¿Sí? Hay que mantener, dijeran por ahí, mantén un perfil bajo. Hay que mantener una sensatez en nuestra forma de pensar. Porque Pablo dice que fue por causa del envanecimiento del razonamiento del hombre, ¿sí? Pensando que puede conocer a Dios por sus propias capacidades y por su propia capacidad de raciocinio. Y no es así. Es por ello que es posible que el hombre o una mujer que no tenga esa capacidad, o sea, una gran capacidad en su mente, pueda entender realmente a Jesucristo. Por otro lado, sí, al hablar de la deidad de Jesucristo, del Hijo, bueno, eso es un aspecto y lo cito a colación, ¿por qué? Porque este es un aspecto que en nuestra mente finita no podemos alcanzar a comprender al 100% de manera perfecta. Esto es un ejemplo muy claro de nuestra limitación, sin importar los estudios que tengas, sin importar los años que tengas de estudio de la Escritura, va a llegar el momento en que tú vas a reconocer que entender la deidad de Jesucristo llega un momento en que simplemente lo comprendiste hasta cierto punto y esto te basta. O sea, el Señor ha dicho eso. El Señor te ha dicho al tener una limitación, con esto te basta para entender tu identidad, para entender al Hijo y al Padre. Y está bien. Eso es lo que no ha querido entender el pueblo judío, que de repente andan hablando de tantos aspectos, el Metatrón, que una vez más lo ligan con la cábala judía, el misticismo judío, acerca de los grados, las esferas, o sea, el árbol de la vida, conceptos mezclados que sacan de contexto de la Escritura y tratan de irse a un entendimiento o un supuesto entendimiento superior, que en el concepto de este humilde servidor de ustedes no nos sirve. No nos sirve para entender a Dios, sino por el contrario, te aleja del Hijo. Dice, y continúa ahí el verso 22 de Romanos 1, continúen conmigo por favor, dice, profesando ser sabios se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y este pasaje, normalmente, ¿qué crees? Que la gente, de repente que escuchas a muchas personas, automáticamente lo encuadran en la Iglesia Católica. Pero eso es una mentira. Es una lamentable mentira. Porque, ¿qué crees? Pablo, en su carta a los romanos, está hablando, ¿a quién crees? A la comunidad judía en Roma. Sí, a un lugar en donde sí había ya conflictos con aquellos que estaban viniendo a la fe de Jesucristo, con aquellos tradicionales judíos, pero les está hablando a ellos. Y este tema de la idolatría,
Pablo la refiere en el contexto de la idolatría que el pueblo judío, antes de haber sido llevado a Babilonia en la dispersión por parte de Nabucodonosor, en el propio templo adoraban imágenes, los propios sacerdotes. Había una inmundicia impresionante en el propio templo. Pablo está hablando de ese tema. Pablo no podría hablarles en este concepto a gentiles. El Señor acaba de llegar, acaba de ascender después de que Pablo comenzó a dar su disertación, su enseñanza. Así es de que hay que ubicarnos en lo que es real. Y ese es el problema de aquellos que, fascinados por la tradición judía, siempre andan queriendo defender al pueblo judío. Y no se trata de eso. Nosotros quiénes somos, o ellos quiénes son para defender al pueblo judío. El Señor es quien guarda a su pueblo. A pesar de toda su idolatría y de todo el error que cometió Judá, el Señor le ha guardado. Y el Señor es fiel, ha cumplido, ha sido fiel siempre a sus palabras, a sus promesas, a pesar de la desobediencia del pueblo. Así es de que lo que hagan aquellos que hacen todo por cubrir, por defender al pueblo judío de esto que está hablando el apóstol Pablo, porque no habla de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica para este entonces de la disertación del apóstol Pablo ni siquiera existía. Está hablando del pueblo judío. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. En nuestros estudios de la carta a los Romanos, ampliamos este tema. Les invito para que lo escuchen. Ahí están en SoundCloud los estudios, o también están en YouTube, también están grabados. Y se van a dar cuenta y hablamos de la profecía que está citando en este momento Pablo. Así es que la palabra principio en el hebreo, sí, dice en el principio, es la palabra reshit, que significa primero en tiempo, lugar, en orden o primero en rango incluso. Y esta palabra deriva de la palabra rosh, que significa raíz o cabeza. ¿Sí? Por eso escuchamos Rosh Hodesh, cabeza de mes. La palabra Reshit se usa en relación a un inicio, una primicia. Génesis 10, versículo 10 dice: y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Es decir, el comienzo, está hablando de un inicio. Como vemos, esta expresión está también relacionada con la palabra Reshit de 49, Génesis 49, verso 3, que habla en otro contexto, pero se utiliza la misma palabra. Dice Rubén, hablando del primogénito: Rubén, tú eres mi primogénito, dice Jacob cuando les va a dar la bendición a sus hijos. Mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Aquí la palabra principio también es la palabra Reshit. Dice Deuteronomio capítulo 21, vamos a estar citando algunos pasajes que tienen relación con estos conceptos para entender en qué contexto puede ser utilizada la misma palabra. Pues cambia, es decir, por eso es muy importante que cuando buscamos un concepto hebreo y entendamos qué significa, por esa razón la palabra a la traducción te dice el diccionario varias palabras, a veces 15, 20 palabras. Entonces tu trabajo es poder entender, aplicar el concepto que más tenga relación con el contexto de todo el pasaje que tú estás estudiando. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 21, verso 17 dice: mas el hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito
para darle el doble de la que correspondiera a cada uno de los demás, porque Él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Está hablando una vez más de la primogenitura. Y en el caso de los primeros frutos de la tierra, por ejemplo, las primicias, también se utiliza este término. Éxodo capítulo 23, verso 19 dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa del Señor tu Dios. Está hablando de primicias, de lo primero, pero ya no de primogénito, sino de las primicias de la tierra. Pero ¿qué crees? Se utiliza la misma palabra. Aquí igualmente la palabra primicias en hebreo tiene que ver con la misma palabra, la hebrea, reshit. De manera que en las escrituras nosotros vamos a ver una analogía entre la palabra reshit y el Mesías, Yeshua. ¿Okay? Aquí nos proyecta hacia el primogénito de toda la creación, porque el Mesías es el reshit de todas las cosas, el principio de todas las cosas, como lo escribió el apóstol Juan, tal cual. Dice Juan capítulo 17, verso 5. Dice que en él fueron hechas todas las cosas. Dice ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Está hablando a Jesucristo. Está orando al Padre. Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que la creación, antes de Génesis 1:1. Y dice el verso 24, más adelante, de ahí mismo de Juan 17, dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Así es que esto es la relación de la palabra reshit. La palabra creó, ahora, ¿sí? En el principio creó. La siguiente palabra es la palabra creó, es la palabra bara, que significa alimentar. Literalmente significa alimentar o incluso engordar. Entonces tú te preguntarás, bueno, ¿qué tiene que ver eso, no? ¿Qué tiene que ver con la creación? Bueno, aquí vamos a comenzar a entender que la palabra crear tiene que ver con el hecho de que en el mismo momento en que Dios creó las cosas, las creó con el propósito de alimentar. Es un concepto de un autosustento. Como si la tierra, desde un principio, Dios la hubiera creado autosustentable. ¿Ya te suena el concepto? Y hoy en día hay mucha gente que quiere hacer cosas autosustentables, ¿no? ¿Por qué? Porque ya entendieron que el hombre ha estado perjudicando de tal manera la creación de Dios que ya hay problemas en el ecosistema. Y más adelante vamos a ver que el Señor crea los cielos y la tierra. Incluso habla de los ejércitos. Aquí mismo en capítulo 1 de Génesis habla de los ejércitos que en ellos hay. Y cómo es que las aguas crearon seres con el propósito de que asimismo sean alimentados, nutridos. Pero no por el hombre, por sí mismo. La creación misma tendría que ser autosustentable. Y esto significa que desde el principio el Señor hizo una creación de forma autosustentable, y es como podemos ver la magnitud del problema que está generando el hombre. Ya que por causa de no entender al hombre, ¿sí? el hombre que no ha entendido el principio de la creación, el propósito de la creación de Dios, lo que ha generado es que el hombre es que en todas las cosas que hace, ¿sí? Está provocando la muerte de la tierra. Está provocando que los animales en la tierra y los mares estén muriendo. Una situación terrible y muy lamentable. ¿Por qué? Porque claramente estamos viendo que el hombre ha ido en contra del propósito divino de la creación de Dios. La palabra hebrea para Dios, vamos avanzando en el versículo, la palabra hebrea para Dios dice: en el principio creó Dios. Es la palabra Elohim, que es un plural. Elohim, todas las palabras en terminación im en el hebreo implican un plural. Y ese es el plural de la palabra Eloah, que se usa en raras ocasiones
como la palabra prolongada para la palabra para referirse a Él, es decir, que se traduce como fortaleza, pero específicamente como el Todopoderoso, Eloha, Él. Y el riesgo de no entender el contexto de la palabra hebrea para Dios, aquí vamos a otro aspecto que se ha dado a través de la historia, es que al ser una palabra hebrea que se lee como dioses, se puede malinterpretar y las personas pueden pensar que hay 2 o 3 o 4 o 5 dioses. Esto es un error, ¿sí? Sería algo totalmente erróneo que tú te quedas con esa idea, porque si bien es cierto que la palabra Elohim habla de dioses o de poderes, de acuerdo a la traducción, lo cierto es que en el contexto después de la palabra, en este texto, como lo leemos, si tú lo leyeras en el hebreo, después de la palabra Elohim aparece otra palabra compuesta de 2 letras, la palabra Et. Una palabra formada por la letra hebrea Aleph y por la letra hebrea Tav. La primera y la última letra del alefato hebreo. Aleph, Tav. ¿Okay? Es decir, el principio y el fin, de modo que al leer en el hebreo el primer versículo en el hebreo, podríamos decir Bereshit bara Elohim et hashamayim be et haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero si tú te das cuenta, la palabra et no tiene traducción. Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios. Et hashamayim, dice en el hebreo. Pero la traducción es los cielos y la tierra. Y la palabra et no tiene traducción, pero ahí está en el hebreo, el texto hebreo ahí lo tiene. Y la palabra, y esto es muy importante entenderlo. Más adelante lo vamos a ver. Hasta aquí, con estos conceptos hebreos, hasta la mitad del primer versículo 1 de Génesis 1, podremos traducirlo y entenderlo de la siguiente manera, una comprensión, no es una traducción literal, pero una comprensión. En lo más importante del origen, el Todopoderoso alimentó. En lo más importante, en lo primordial, lo primicia, en lo más importante del origen, el Todopoderoso, y hablando del Todopoderoso, el Creador, alimentó, creó. Y en ese sentido el Señor creó, alimentó los cielos y la tierra. Ahora vamos a ver los conceptos cielos y el concepto tierra. ¿Okay? La palabra hebrea para cielos es la palabra shamayim y es una referencia al arco visible donde se mueven las nubes en primera instancia. Pero también es una referencia al espacio donde se mueven los cuerpos celestiales. Es toda esta bóveda. Shamayim es la palabra hebrea corriente para traducir la traducción de la bóveda celeste y el ámbito celeste, donde vuelan las aves. Génesis 1, verso 7, fíjate, dice, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. 2 aguas fueron separadas. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Este ámbito por encima de la tierra, pero debajo de los cuerpos celestiales, es a menudo un lugar de visiones. En las escrituras hay diversos pasajes en la escritura donde se describen visiones en esta bóveda. Primera de Crónicas, capítulo 21, a partir del verso 16, dice, y alzando David sus ojos, vio al ángel del Señor que estaba entre el cielo y la tierra. Aquí está la visión y en este lugar precisamente. Que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Iba a emitir juicio por un pecado de David en este momento, el Señor, y en ese momento
clamaron a Dios. Y bueno, en otro sentido, Shammai también representa el ámbito donde el sol, la luna y las estrellas se encuentran. Fíjate, vamos a ver esto en Génesis 1:14. Ahí mismo en Génesis 1, verso 14, dice: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan las señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Así es de que estas imágenes que podemos ver aquí en la escritura, a través de todo el texto de la escritura, se repiten a menudo en la narración y en la creación de los pasajes poéticos, por ejemplo, de los salmos, ¿sí? Fíjate cómo dice el Salmo 104, verso 2. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Qué hermoso, ¿no? Como es que la poesía en la escritura se refiere a la creación de Dios. Los profetas referían de forma poética a los cielos y la tierra en diversas partes de la escritura, de las profecías. Dice Isaías capítulo 34, a partir del verso 4. Dice, y todo el ejército de los cielos, fíjate lo que les comentaba hace un momento, ¿sí? Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra, y como se cae de la de la higuera. Esto es una referencia al libro de revelación de Jesucristo, el Apocalipsis. Y el apóstol Pablo, en Apocalipsis, refiere a este momento como el tiempo del reinado del Mesías. Dice, Apocalipsis 6... ¿Pablo o Juan? Juan, dije Pablo, Sí, Juan, el apóstol Juan, el que escribió Apocalipsis, capítulo 6, a partir del verso 13, dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos, es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. La frase cielo y tierra puede referirse a toda la creación en realidad, como en el caso de Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así es de que dice, y bueno, con relación al concepto tierra, pues vamos a ver en la escritura que es una referencia a varios contextos, ¿sí? La palabra tierra en el hebreo es la palabra eretz, que significa literalmente ser firme. Incluso significa polvo también. O también es referido a un territorio, a una región geográfica, a una entidad política o incluso al subsuelo. Te das cuenta como una palabra te puede hablar de muchos aspectos. Entonces es importante entenderlo para poder comprender las diversas formas en que una sola palabra nos habla en diferentes textos de la escritura. Por ejemplo, Isaías capítulo 45, a partir del verso 18, dice, porque así lo dijo el Señor, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy el Señor y no hay otro. Aquí está hablando y el profeta Isaías, ¿cuál fue el propósito de la creación de la tierra que hizo el Señor? Para ser habitada. Y dice, no la creó en vano, es decir, no la creó vacía, no la creó en desorden. Este texto tiene que ver con lo que dice el capítulo 1, versículo 2 de Génesis, porque dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Es lo mismo que vano, la misma palabra en hebreo. De esta manera Dios manifestó
una autoridad, la autoridad que tiene sobre la tierra, como cuando ordenó: produzca la hierba verde, según su género. Es una orden que la propia creación acata en su propósito divino. La tierra nunca debía dejar de producir, porque mientras exista la tierra, ¿sí?, no cesarán la siembra y la siega, el frío, el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Esto es una promesa del Señor que nosotros podemos ver registrada en la Escritura. Ahí mismo en Génesis capítulo 8. En el capítulo 8, después del diluvio, ¿qué fue lo que sucede? Dios le da una promesa a Noé y a toda la humanidad. Dice el versículo 20, Génesis 8:20, dice: y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Verso 21, y percibió el Señor olor grato, y dijo el Señor en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Mientras la tierra, aquí viene la promesa, verso 22, mientras la tierra permanezca, es decir, aquí implica un tiempo, no va a ser para siempre. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Es decir, mientras permanezca la tierra, será autosustentable. Lo que el Creador formó en el principio también tendrá su fin a final de cuentas, porque Él creará nuevos cielos y nueva tierra. Isaías capítulo 5 está relacionado de manera directa con capítulo 21 del Apocalipsis. Dice capítulo 65 de Isaías, verso 17: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Y dice Apocalipsis 21, verso 1: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Va a tener un fin, pero mientras exista la tierra tal cual como la creó en el principio, será autosustentable. Si dejara de existir en un momento dado esta promesa, imagínate qué terrible. Yo creo que desde hace mucho el hombre hubiera acabado con la tierra, pero el Señor no lo va a permitir. El Señor, en su potestad y en su autoridad, va a permitir que igual continúe el hombre afectando la tierra, pero hasta un punto determinado. Dice el Salmo 148, verso 13: alaben el nombre del Señor, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos. El profeta Isaías habla de los cielos que cantan loores al Señor por su creación. Fíjate, dice Isaías 44, verso 23: cantad loores, oh cielos, porque el Señor lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra, prorrumpid montes en alabanza. Porque bosque y todo árbol que está en él está, porque el Señor redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Así rinde culto a Dios toda la creación, porque todo lo que quiso el Señor lo ha hecho, y lo ha hecho con un propósito. En ese sentido, la palabra Eretz no solo denota todo lo que tiene que ver con el planeta Tierra, sino también algunas de las partes que lo constituyen, ¿ok? Dentro, o sea, no como el planeta solamente, sino muchos aspectos que lo constituyen. Como consecuencia, la expresión en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cuál sería la fonética? La fonética en el hebreo sería Bereshit bara Elohim et Shamain bet et haaretz. Esa sería la fonética, y volvemos al tema primordial de aquí, yo creo que más importante de este primer versículo, lo que conecta
¿sí? La creación con el Padre y con el Hijo. La palabra et, que no tiene traducción, pero se pronuncia una vez más, Bereshit, bara Elohim et Hashamayim be'et haaretz. Esta palabra et no tiene significado, perdón, traducción. Por supuesto que tiene significado. Aquí vemos que después de la palabra Elohim en la escritura hebrea, en el término hebreo no se traduce, sino que solo se usa para indicar que un objeto al que se hace referencia en específico o en general. Este término aparece representado por la letra Aleph y por la letra Tav. La Aleph es la primera letra del alefato hebreo y la letra Tav es la última letra del alefato hebreo. Lo que en la analogía, el alfabeto griego, hablando del Nuevo Testamento, se traduciría como el alfa y la omega. Entonces al entender esta analogía, de inmediato tu mente te lleva a Apocalipsis, capítulo 1, verso 8, cuando dijo el Señor, yo soy el alfa y la omega. Si esto fuera traducido en el hebreo, o hubiese escrito en el hebreo, diría, yo soy el Aleph y la Tav. Et. Exactamente, yo soy Et. Es decir, te está recordando el principio de la creación, el motivo y de la creación de todas las cosas. El Señor te está diciendo, Jesucristo dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y ¿cómo podemos ver? Este versículo aparece en la palabra que describe originalmente Elohim, y es la palabra el Todopoderoso. Qué hermoso, ¿no? La palabra hebrea para Elohim, pues es una palabra plural, como decíamos, que podría referirse a dioses. O sea, de hecho, en una traducción mecánica, literal, se traduce dioses o poderes. Sin embargo, en casos muy específicos del hebreo, en este caso específico, siempre que se hace referencia a Dios, es una referencia al Todopoderoso, como ya lo vimos en la definición original de la palabra. Y que esto vincula obviamente a entender por qué la escritura habla de poderes o de dioses. ¿Por qué? Porque hay varios pasajes desde Génesis en donde dice la escritura que Dios dijo, hagamos, descendamos. Él no habla, dice voy a hacer esto, sino dice hagamos, descendamos, etcétera. Implicando que habla con alguien. ¿Con quién más? Con el Hijo. Así es de que entonces cuando habla en este sentido debemos entender la palabra único como la palabra como la palabra cuando dice Ejad, ¿sí? Como único, perdón, no único sino uno. La palabra uno, ¿sí? Entonces tiene que ver con la implicación de unidad, no de ser único, porque la palabra único es una palabra distinta del hebreo. La palabra ejad es la palabra uno con la referencia de ser unido, no de estar solo, estaba con el Padre. Y bueno, en ese sentido, acerca de la palabra et, en el sentido más antiguo que tiene que ver con el hebreo pictográfico, conocido como el paleohebreo, el término et, que se encuentra representado por estas palabras, la palabra aleph y la palabra tav, las letras, estas dos letras hebreas, se encuentra representada en el caso de la letra aleph, por ejemplo, como una cabeza de toro, ¿sí? Tú ves la imagen del aleph en el paleohebreo como representada por la cabeza de un toro, que literalmente se escribía así la letra aleph. Y esto que representa fortaleza, poder, tal cual, el Todopoderoso, recordemos. Y la palabra tav
sí, que es la última palabra del alefato hebreo, se encuentra representada por el elemento pictográfico de una estaca o una cruz. Entonces, imagínate lo que te está diciendo el Señor. Te está hablando del Todopoderoso y te está hablando de la cruz. En estas dos letras, que no tienen traducción a otras palabras. Es decir, que en el término hebreo et, que vemos enseguida la palabra Dios o Elohim en el hebreo, están representados el Padre y el Hijo. El Padre, el Todopoderoso, y el Hijo con la señal de la cruz. Esto significa que desde el primer versículo de la Biblia se nos está revelando al Hijo de Dios. Y esa es la riqueza de quienes creemos en Yeshua, Mesías, el Mesías de Israel. Esto trae como consecuencia que a partir de entonces nosotros veamos a toda la Escritura, en toda la Escritura revelado al Hijo. Y dime tú si no eres testigo de que desde que hemos empezado a estudiar desde el primer versículo de la Biblia en adelante, todo el tiempo estamos viendo al Hijo. Todo el tiempo estamos confirmando que Moisés escribió de Jesucristo. Efectivamente. ¿Sí? Nosotros podemos ver en la Escritura revelado al Hijo. Esa es la razón por la que Yeshua mismo dijo, Moisés escribió de mí. La tristeza de aquellos quienes basan sus vidas en la vanidad de su propio razonamiento, es que no tienen a Yeshua. No tienen a Yeshua como el principio y fin de todas las cosas. Ahora que contamos con el contexto hebreo de la expresión en el principio creó Dios los cielos y la tierra, podemos entenderla de la siguiente manera. En lo más importante del origen, el Padre Todopoderoso y el Hijo alimentaron al universo. Por lo tanto, definitivamente sería un error pretender conocer la Torá sin la perspectiva de lo que implica saber que desde el principio, ¿sí?, desde el primer versículo de la Biblia encontramos la revelación del Hijo de Dios, unido al Padre, en la palabra Dios, que en lo original es Elohim. Así como todas las cosas, una de las implicaciones proféticas que a partir de aquí veremos reflejadas en toda la Torá, a la luz de la revelación de Jesucristo, en toda la palabra de Dios. Nos permitirán entonces tener un entendimiento correcto de la comprensión de toda su escritura, de toda su palabra. Así que bajo esta perspectiva divina, comencemos este viaje apasionante. ¿Oramos? Señor bendito, gracias por este tiempo, gracias por este refrigerio. Esto es lo que nos da descanso, Señor. Esto es el verdadero reposo, entender tu palabra, comprender en toda su plenitud, con toda simpleza, Señor, lo que nos estás hablando tú a nuestro corazón, a nuestro espíritu, Señor. Permite que estos conceptos de este primer versículo se queden grabados en nuestra mente y en nuestros corazones, Señor. Gracias por ser tan bueno, por tu generosidad, Señor. Gracias porque en todo tu poder has tenido la misericordia de hacernos entender tus maravillas, de hacernos entender el propósito de nuestra vida en este mundo, que si bien es cierto, es apenas un suspiro. Lo cierto es que este suspiro a nosotros nos prepara para la vida eterna. Gracias por esta gran promesa, Señor, que nos has regalado acerca de la tierra que tú creaste, de todas las cosas que tú creaste desde el principio, que son sustentables por sí mismas, y que lamentamos la intervención del hombre para perturbar y perjudicar esta creación tan maravillosa tuya. Bendito Rey, gracias por esta esperanza, por la promesa que tú has cumplido hasta el día de hoy y cumplirás hasta el final de los días de este mundo. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Amén.